Hola, ¿qué tal? Tal vez se acuerden ustedes de eso que decía Valle Inclán del esperpento, que la realidad se distorsiona con los espejos cóncavos y convexos del callejón del gato. Pues es que hemos llegado a un punto en el que parece que nos rodean permanentemente espejos cóncavos y convexos, que estamos viviendo un esperpento continuo. Por eso queremos invitarles a una zona libre de esperpentos, una zona sin delirios, una zona anti-woke. Y queremos hacerlo con toda naturalidad, hablando de las cosas que ustedes piensan, que piensa la mayoría de las personas y que simplemente tenemos que desbrozar toda esa paja ideológica que tratan de meternos. Por eso hoy vamos a empezar con un tema de actualidad muy reciente. Yo soy José Antonio Méndez. Y yo soy Alex Navajas. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, encantado de estar contigo, Alex. Oye, seguro que has visto, en el periódico lo hemos sacado con notable incidencia, todo lo que ha pasado alrededor de las declaraciones del rey en torno a México y a la leyenda negra. Porque claro, una cosa es lo que ha dicho el rey sobre México y la presencia de los españoles, y otra cosa es lo que han aprovechado para decir a propósito de sus palabras. ¿Tú qué piensas de esto de la leyenda negra y esto de que los españoles tenemos que ir pidiendo perdón permanentemente por lo que hicimos en América? ¿Además lo hicimos? Bueno, vamos a ver, ya sabemos que la leyenda negra es un invento que se produce incluso a finales del siglo XV en Italia por todas las campañas que llevaba a cabo el gran capitán y, bueno, pues una forma evidentemente es denostar al enemigo, que en este caso era España, ¿no? Luego eso pasa a Francia, a Reino Unido, etcétera. Hay una figura muy interesante que ya todos conocemos, que es Fray Bartolomé de las Casas, que claro, se lo pone en bandeja a los, bueno, pues a los enemigos de España para sobre una obra muy parcial y que luego nos dará tiempo a entender por qué se escribe o por qué escribe Bartolomé de las Casas así, pues evidentemente cogen eso y empiezan a hacer pues una cantidad de comentarios tremendos sobre y a crear una historia, una leyenda negra sobre España, que hay que reconocer que ha tenido éxito porque ha durado hasta hoy. Entonces, mientras otros países no les afecta nada la leyenda negra, véase Gran Bretaña, Francia, pues incluso el propio Estados Unidos, pues España arrastra esa leyenda negra, que hay que decirlo con claridad, nos la tenemos que quitar sin complejos porque los datos a favor de lo que hizo España en América y en general en todos los países donde estuvo, que no eran colonias, sino que eran provincias españolas, pues es absolutamente abrumador. Eso es. Que claro, hablamos muchas veces de la América española como si fueran colonias, igual que tuvieron los franceses o los ingleses, incluso hasta bien entrado el siglo XIX en África, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad eran provincias de España. Es decir, tan español era uno que hubiera nacido en América, en lo que hoy podría ser México, como lo era un señor de Soria. O sea, que te quiero decir que eran españoles, éramos españoles, ¿no? Era la América que estaba allende los mares, estaba en ultramar. A mí me llama mucho la atención la gente que es capaz de creer que los españoles, que fueron en un manojillo, fueron capaces de derrotar a imperios numerosísimos solamente por llevar 4 Por arcabuces. llevar 4 caballos y arcabuces, O sí, sea, no se sostiene. Cuando Hernán Cortés llega a México, llega con 600, no llegaba a 600, 500 y pico, y con 16 caballos. Claro, en México en ese momento había una población, en el imperio, había una población de cerca de 6 millones de aztecas. Cuando Pizarro llega a lo que sería hoy Perú, llega con 170, entre 160, las fuentes varían, entre 160 y 180. Y el imperio inca en ese momento eran cerca de 12 millones de personas. Claro, es impensable que lo que ocupa, vamos, una décima parte del Santiago Bernabéu, ¿no? Que serían, pues eso, 500 personas, ¿no? Fuera capaz de someter, imagínate, a una población completa como la de Madrid, ¿no? Pues esa sería más o menos la proporción de Hernán Cortés cuando llega a México. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que es capaz de decir que un imperio que ofrece sacrificios humanos, que arranca el corazón a las víctimas, que tiene sometidos a los pueblos de alrededor, era mejor haberlo dejado así que no llegar con una nueva civilización que es capaz de establecer los derechos humanos, la dignidad de la persona, que es capaz de establecer el primer derecho internacional, que es el derecho de Indias, es el germen del derecho internacional actual. Y todo
por las mismas personas que son capaces de decir hoy que sería mejor dejar a las mujeres de Irán llevar burka si quieren llevarlo. En definitiva, que España no hubiera llevado el Evangelio a América, porque es evidente que si lo hubieran hecho los británicos, como hicieron, por ejemplo, en el norte del continente americano, donde es tan sencillo como ver que no quedan nativos prácticamente en Norteamérica, mientras que en Sudamérica el mestizaje se dio con absoluta normalidad. Mira, yo estos días precisamente estaba leyendo un libro de Mariano Faccio, sobre la historia de las ideas. Y es muy interesante porque justo estaba leyendo estos días cuando Cristóbal Colón descubre América y regresa, ya sabemos que él piensa que son las Indias, etcétera, etcétera. Él habla que es el inicio de la idea del buen salvaje. Claro, ellos llegan ahí y están absolutamente fascinados, pues porque ven una sociedad pues que viven todos desnudos, que aparentemente tal, que son muy ingenuos, que son muy buenos, que son... Van descubriendo todo eso. Y entonces, claro, esas ideas llegan a Europa. Y eso es el germen de lo que luego se llamará el buen salvaje, ¿no? Es decir, como que estas sociedades totalmente primitivas no han perdido esa inocencia y luego llegamos los europeos y les contaminamos con todo lo malo. Y dices, bueno, vamos a ver. Quiero decir, no era así. Es decir, pero luego además van llevando esas ideas y es muy interesante que en 1493 ya sale la primera bula del Papa Alejandro VI sobre las nuevas tierras, diciendo que sí, que España tenía derecho sobre esas tierras, siempre que fuera para evangelizarlas y para mejorarlas y llevar esas almas a Dios, etcétera, etcétera. Pero es que luego además, como tú has dicho muy bien, está todo el tema del derecho internacional. Y Francisco de Vitoria tiene un discurso muy, muy importante donde él habla de las 7 razones por las que sí se podría o no se podría España quedar esas tierras. O sea, España llega a plantearse si es lícito que se quede con lo que acaba de encontrar. Y si dentro de la salvación de las almas, claro, hay que ponerse la mentalidad del siglo XVI, pero dentro de esa mentalidad diciendo, bueno, vamos a ver si España lícitamente puede quedarse con esas tierras o no y en qué condiciones. Que luego se cometieron excesos, por supuesto, ya lo sabemos. Pero es que eso es llamativo, lo de los excesos. Es que es como si ahora no se estuvieran cometiendo excesos. Bueno, claro. O sea, ya no te digo a lo largo de la historia, en el resto de los imperios que ha habido. No, te estoy diciendo ahora mismo, en democracias pretendidamente establecidas, ¿no? Vemos que hay corrupción, vemos que hay saqueo, vemos que hay gobernantes que maltratan. Bueno, que niños esclavizados por grandes monopolios, por grandes empresas multinacionales. Y esto ocurre hoy, pues imaginemos en aquella época. Pero es que te diré más. Yo creo que proporcionalmente aquella época fue más respetuosa con las personas que se encuentran. Mucho más. Y en concreto, los españoles que llegamos para allá. Antes hablabas de esa bula del Papa. Claro, las expediciones a América no fueron las primeras expediciones marítimas transatlánticas de ese momento, ¿no? Del siglo XVI, finales del siglo XV. Los portugueses ya habían llegado por África y los portugueses habían conseguido del Papa en ese momento una bula que les permitía, y era así la expresión literal, ¿no?, someter a esclavitud a los pueblos que fueran encontrando. Cuando la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, emprende y financia el viaje de Colón hacia América, en ese momento se produce un cambio de papa también. Y ella consigue del nuevo papa no el sometimiento a esclavitud, sino la titularidad, digamos, la propiedad de las tierras, pero para evangelizar, es decir, para llevar a esas nuevas almas toda la fuerza, toda la fe del Evangelio, ¿no? Además, Isabel la Católica, tan denostada hoy en día, también por toda la propaganda woke, etc. En este discurso de Francisco de Vitoria hay un tema que también es muy interesante, que, a ver, visto hoy en día nos parecerá una cosa espantosa, pero vamos a ver, en el siglo XVI encuentran a unas personas completamente distintas y se plantean si son seres humanos o si no son seres humanos. Insisto, a algunos les escandalizará. Bueno, pero es que hasta el siglo XIX y siglo XX, precisamente en los vecinos del norte en Estados Unidos, por supuesto, el negro era una persona de segundo nivel y, por supuesto, no podía ir a la universidad, ni se podía sentar en unos bancos para blancos, en fin, es decir, imaginemos en el siglo XV y XVI que ya Isabel la Católica como encontrar unos humanoides ahora mismo, claro, en Mercurio, y dices, ostras, claro, estos son seres humanos. Bueno, entonces,
es muy interesante porque Francisco de Vitoria, por ejemplo, dice, no, no, pero vamos a ver, demuestran que son unas personas que tienen orden, que tienen razón, porque, dicen, tienen una bondad, porque, por ejemplo, tienen ciudades, son ciudades ordenadas, están construidas, tienen una estructura familiar, donde hay un padre, una madre que se hacen cargo de los hijos, es decir, hay una estructura natural, él apela también al derecho natural, etcétera, etcétera, que se manifiesta en ellos. Hay una bondad, hay por supuesto un lenguaje, hay una comunicación, hay una cultura, en fin, todas estas cosas, ¿no? Aunque en otras cosas están, digamos, más retrasados, entre comillas, pero hay una estructura, con lo cual, al ser personas, son, por lo tanto, llamadas a la salvación. Y esa es la mentalidad, y por eso se les respeta. Sí, pero luego el oro de los españoles, que sí, que ya lo sabemos, el oro de los españoles, que luego además, sí, luego además hay un montón de vídeos por ahí por YouTube donde queda demostrado que el oro que se llevan los españoles de América no es ni la 10ª parte de lo que luego a partir del siglo XIX y XX se llevan las grandes multinacionales, especialmente americanas y europeas, que en el fondo es lo que querían, ¿no? Claro. Al final, todo parte de esa idea de que cualquier cultura, civilización y religión, todas son iguales, salvo la occidental nacida del cristianismo, Opresora. que es peor, ¿no? Entonces, eso es lo que está en el fondo de la leyenda negra, ese odio a aquellos que son capaces de jugarse la vida por llevar el evangelio a los demás y por rescatar almas y también por enriquecer una nación, por ampliar una nación, ¿no? Yo la conclusión yo creo que es clara. España tiene que estar absolutamente orgullosa de su historia, tanto en América como la historia que hemos vivido aquí. Por supuesto hay episodios espantosos, no hay más que ver al siglo XIX, que ya algún día lo hablaremos, pero podemos estar tremendamente orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados. Que eso evidentemente no quita que haya sombras, pero cuando uno ve la obra que ha hecho España en América, en Filipinas y en otras partes, solamente podemos estar orgullosos de aquellos antepasados nuestros, que nosotros ni siquiera hicimos ahí nada, evidentemente gente del siglo XXI, ¿no? Pero vamos, que podemos estar orgullosos. Totalmente de acuerdo contigo y estoy convencido de que en esta zona Antiguoc vamos a poder seguir hablando largo y tendido en otras ocasiones de la leyenda negra contra España. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues nos vemos en el siguiente episodio de aquí, Zona Antiguoc.